Ok, bueno, pero hay unos puntos que quiero compartirles acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto por qué? Porque, a ver, díganme, ¿por qué? En el capítulo 5 que vimos y por qué sale a tema ahorita esto. A ver. Ah, sí. Pues díganme ustedes, yo ya se los di. Que Adán y Jesús se parecen solamente en una cosa. Sí, vimos eso, ajá, pero no es en base a eso. Sí vimos eso, que se parecen solamente en que ambos representan a la humanidad. En Adán todos mueren. Ajá. Todos viven. Ajá, ok. Y también hablamos algo bien importante. ¿Por qué en Adán todos moríamos? Porque heredábamos el pecado. Ajá. ¿Y por qué en Cristo no? ¿Por qué en Cristo eso no aplica? Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué en Cristo eso no aplica? Les voy a dar 7 puntos acerca de la naturaleza de Cristo, o 7 puntos importantes que nos ayudan a entender la naturaleza de Cristo. No todos hablan de Cristo, pero nos van a ayudar a entender acerca de por qué en Cristo no heredamos pecado, ¿no? O por qué Cristo no heredó el pecado. Los vamos a leer rápidamente porque esto no tiene que ver mucho con Romanos 6. Bueno, sí, pero no. Y bueno, entonces les voy a dar citas bíblicas para que ya las tengan listas, por favor. Gálatas 4:4, Mateo 1:20, Salmo 2:7, Mateo 3:17, Juan 1:4 y 14, Romanos 5:12 y 19, Salmo 51:5, Isaías 7:14. Y ahí me faltan más, pero ahí para no hacernos bolas. Me quedé ahí, ¿ok? Entonces, ¿Lo podemos leer en otra versión? Sí, claro, sí, claro. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Punto número 1 acerca de la naturaleza de Cristo, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de Dios y de mujer, ¿no? De mujer. ¿Así lo dice? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ah, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok. Entonces, principio número 1. Nacido de mujer. ¿De dónde nació Cristo? De mujer. Ok. Entonces aquí hay algo bien importante. Está diciendo que es nacido de mujer y eso que nos habla acerca de su naturaleza. Humana. Cristo es humano. Porque nace de una mujer como todas nosotras nacimos de una mujer. ¿De acuerdo? Ahora, es principio número 1. Si tiene alguien alguna duda, me detiene, por favor. Principio número 2, por favor, Mateo 1:20. Mateo 1:20. Y Ajá. pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ok. Entonces, Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Que en Salmo profético, ¿no? De Jesús. Ajá. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok. Entonces, ya sabemos en el principio número 1 que Jesús es nacido de mujer. Principio número 2, Jesús no nació de hombre. De hombre me refiero a varón. Ajá. No, José no era su papá. Entonces el principio, que podemos decir de la naturaleza de Dios, es Cristo, Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. ¿El segundo? Segundo, Cristo, Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Y si quieren ponerle la nota ahí extra, no nació de varón. José no era su padre biológico. No nacido de varón. Ajá, de varón. Sí, porque hombre podemos hacerlo género humano. Y sí es un ser humano. Por eso le dicen hijo de hombre. Cuando el hijo del hombre, ahí está refiriéndose no a hijo de José, sino está diciendo que era ser humano. Era un ser humano. Ajá. Que eso ya lo vimos en el principio número 1. Principio número 3, Juan 1:4 y 14. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, entonces, y el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a ver es que Cristo no inició su existencia.
Cristo se encarnó, que es diferente. Ya era eterno. Ajá, Cristo ya existía, pero se encarnó, que es diferente, porque muchos ahí dicen, ¿ya ves cómo ahí empezó? Cuando Cristo vino hace 2000 años, ahí él existió. Antes de eso él no existía, lo cual es mentira. Entonces, Cristo siempre ha existido, porque dice que, ¿cómo dice en el 4 es, por favor? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ajá, en él estaba la vida. O sea, existimos gracias a Jesucristo. No es que Jesucristo existió 5000 años después de Adán, no, sino que Jesucristo existió desde siempre. Y entonces él se encarnó 5000 años después de Adán, eso sí es cierto, pero no inició su existencia ahí. Él no es que haya sido creado. No fue creado, él es Dios. Bueno, eso ya lo vimos en el 2, ¿verdad? Principio número 4, Romanos 5, 12 y 19. Dice la palabra de Dios, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y el 19, Ujú. por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y Salmo 51, 5. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Ajá, bueno, pero sí voy a necesitar la Reina Valera. Ajá. Así necesitas la Reina Valera. Sí, Ok. porque necesito una palabra que dice ahí en Reina Valera. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ok, ajá. Entonces, aquí hay una palabra, concebir. Concebir, ¿qué significa concebir? Hay otra palabra, fecundar. Ajá, es lo mismo. Cuando la semilla masculina, que es el espermatozoide, se une al óvulo, el que está llevando todo este proceso de fecundación es precisamente el esperma. Es el esperma el que se mueve, para darme a entender, para llegar hasta donde se encuentra el óvulo, porque el óvulo no se mueve, bueno, excepto que pasa todo el proceso de menstruación, ¿no? Pero es el que se mueve para llegar al óvulo, y cuando logra entrar al óvulo, eso se le llama fecundación, y es ahí cuando concibes. Ajá. Entonces, ¿cómo dice? ¿En pecado qué? Me concibió mi madre. Ajá. Entonces, algunos dicen que porque los papás de David habían fornicado y que por eso en pecado me concibió mi madre. No se refiere a que habían pecado, porque de hecho, si nos ponemos a pensar, David era el hijo más pequeño. Si pecó con el mayor, no con el más chico, ¿no? O sea, es normal que te casaste porque ya estabas embarazada del mayor, no del menor. Ajá, sí, ¿Se mire. podría referir que cuando dice en pecado me concibió, se refiere al pecado que ya traemos de Adán? El pecado. Ajá, pero aquí voy a algo. La semana pasada dijimos que el pecado se transmitía a través de algo. ¿A través de qué? De la sangre. Ajá. Esto sucede justo en el momento de la concepción. Porque de alguna forma, que los científicos tampoco han logrado explicar, pero que la Biblia nos lo dice, es que en el ADN de nuestra sangre también, aparte de llevar que si somos güeros, que si somos negros, que si somos chaparros o gordos o chinos o lacios, también dice el pecado, y muchas veces qué clase de pecado. Porque hablando de pecados generacionales, también si el papá era alcohólico, lo más probable es que el hijo también sea alcohólico y que el nieto también sea alcohólico. Esto solamente lo viene a romper Jesucristo. Pero si no está Jesucristo, lo más probable es que así pase. Sandra me platicó en una película que decía que hay unos psicoanalistas que investigan si tienen el gen que puede definir si tú vas a ser un asesino o un asesino serial. Ya lo pueden descubrir incluso médicamente. Entonces, el pecado se pasa a través de la sangre. ¿Pero en qué momento? En el momento de la concepción. Por eso dice, en pecado me concibió mi madre. O en el momento de la fecundación, es ahí donde quedó el pecado de, digamos, Adán tiene relaciones sexuales con Eva, y Adán, a pesar de que Eva pecó primero, eso ahorita lo vemos,
pero Adán fue el responsable del pecado. Y Eva no pasó el pecado a sus hijos, lo pasó a Adán. Ajá, ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya leímos Romanos? No. Sí, vuélvemelo a leer, por favor. Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ajá, y el 19. El 19 dice: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Entonces Eva pecó primero, pero en realidad está diciendo aquí Pablo que fue Adán el que pasó el pecado y no Eva. Y no estoy diciendo que Eva sea inocente, pero está aplicando un principio que Dios mismo estableció. La cabeza, la responsabilidad de Adán. Ajá. Entonces Dios puso como cabeza a Adán y Adán fue el que recibe la instrucción directa: no comerás de este árbol. Adán era el responsable de que le quedara claro a Eva. A Eva no le queda claro. Y Eva peca. Y entonces no peca sola, sino que era también necesario que hiciera caer. De todas maneras, cuando cae Eva, estaba cayendo Adán porque no tuvo el cuidado de su familia y estaba pecando a través de Eva. Pero bueno, se completa cuando los dos comen, ¿no? ¿Y quién pasa el pecado a quién? ¿Por qué Pablo no dice cuando pecó Eva, Eva nos contaminó a todos? Sino que dice cuando pecó Adán. Porque la instrucción se la dio Dios a Adán. Entonces aplica un principio espiritual, pero también físico. El principio es que Dios puso la carga genética para el pecado sobre Adán y no sobre Eva. Ahorita se los voy a confirmar, ¿de acuerdo? Entonces, dice en pecado, o sea, en la fecundación, fue cuando David recibe el pecado de su papá. De Isaí. Entonces el cuarto principio es: el pecado pasa de generación por medio del varón y en el momento de la fecundación. Ahorita les voy a decir, ustedes van a decir, esta está loca, pero ahorita les voy a decir por qué. Porque estamos viendo la naturaleza de Cristo. Entonces, La fecundación, ¿verdad? el pecado pasa de generación en generación por medio del varón y en el momento de la fecundación. Ya te entendí. Ok, en el principio número 5, Isaías 7:14, ¿quién lo tiene? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, ¿sí? Sí. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿La qué? La Virgen concebirá. ¿Cómo? Sin obra de varón. Sin varón, la Virgen concebirá. Es virgen y no ha tenido relaciones sexuales más, sin en cambio quedará embarazada. Entonces, principio número 5, la mujer debía ser virgen, o sea, sin conocer varón, para ser recipiente de la semilla de Dios. ¿Sí lo di a entender? Sí. O si quieren ponerlo así, María era virgen. Principio número 6, pero todavía no doy citas. Hebreos 7:26. Primera de Corintios 15:45 y 47. Lucas 1:34. 1:34. Mateo 1:25. Lucas 1:38. Génesis 3:13 al 15. Génesis. Y la última, Gálatas 3:16. Y ya con eso se terminan. Principio número 6, Hebreos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ok. Corintios. Sí, 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra y terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ok, ese creo que era hasta el 7, pero bueno. Importante. Hebreos 7:26 dice: era necesario que fuera el sumo sacerdote, pero no vamos a hablar del sumo sacerdote, sabemos que se refiere a Cristo, pero era santo,
sin mancha, y dice otra cosa, Inocente. inocente. Eso quiere decir que Cristo no heredó el pecado. ¿Por qué no heredó el pecado? Porque no hubo una fecundación. Así humana, pues. Ni Dios fecundó a María. No hubo un acto de relación sexual. Cristo no heredó No. el pecado, Cristo no heredó el pecado. Cristo, porque no fue por fecundación. no fue por O sea, fecundación. Dios lo ordenó y... Sí, porque también otras falsas doctrinas dicen que el Espíritu Santo es esposo de María, lo cual es aberrante. Sí. Una y otra. También dicen que Dios tuvo relaciones sexuales con María y que por eso nació Jesús. Cristo no es de la carne. Ya sé, por eso dije eso. Porque Cristo no es de aquí, es celestial. Ajá. Él solamente se hizo ser humano en el vientre de María. Amén. Pero ¿qué hizo Dios? Hizo un milagro en el vientre de María. Puso pero fíjense, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a su qué? Único. No, ¿cómo dice la Reina Valera? Unigénito. Hijo de A su unigénito. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos genes? Uno. Único gen. ¿De quién tiene gen Jesús? De Dios. De Dios. No de María. No de María. Mira cómo todo se puede De transmitir, Dios, ¿no? porque Dios ha dado a su unigénito. También se refiere a que es el único, cuando tienes tú tu unigénito, se refiere a que es tu único hijo. También se refiere, pero ¿qué quiere decir? Si mi esposo y yo solo tuvimos un hijo, se refiere a que él es el único que posee nuestros genes. Es el único que posee nuestros genes. En Jesús aplica lo mismo. Jesús es el único que posee el gen de Dios, pero también es que, aunque se hizo carne, Él se encarnó, obró un milagro en el vientre de María. Eso quiere decir que María solo fue un recipiente, no progenitora, sino recipiente. Le pasó sus genes ella De los al católicos Señor dicen Jesús. progenitora. Ella no es su progenitora, porque no hubo un acto sexual para que Jesús naciera. Dios puso a Jesús en la pancita de María y allí creció. Es también para que no apareciera de repente. También Dios tenía su plan a que, ¿quién ya apareció en la cuna? No, tenía que ser un ser humano y nacer como un ser humano. En Jeremías dice que sus leyes, él las tiene controladas, no sé si tú ya... Sí. Me imagino. Y dice que él respeta sus leyes. O sea, él las creó. Claro. Parte del respetar su ley. Él permitió que Jesús no apareciera, sino que naciera como todo ser humano. Luego a Jesús lo acusan de haber nacido de fornicación. Pero bueno, Dios sabía que no era así. Obvio que no iban a creer el relato de todos, porque hubo hasta ángeles que testificaron el nacimiento de Jesucristo. Entonces, obvio que no les iba a importar y no iban a creer. Está oculto ante los ojos de los sabios, ¿no? Exactamente. Vamos entonces al último principio. Sí. 7. Entonces, Cristo no heredó pecado, ¿verdad? Ya dijimos. Y Lucas ¿En dónde dijiste 1:34. eso? Lucas 1:34 y también un poco de la de Katy. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Perdón, es el que sigue. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ok, entonces, santo significa apartado, diferente. O sea, Cristo desde antes de nacer, ya humanamente hablando, o sea, cuando Cristo se hizo ser humano, Él ya había sido apartado para Dios. Por eso aquí aplican dos principios bien importantes, que también los vamos a incluir ahí. Aunque Cristo era ser humano y fue tentado en todo, era imposible que pecara. De verdad, era imposible. Porque no lo traía en sus genes.
no viene en sus genes, Y era además estaba en imposible, comunión Cristo era con ser el humano. espíritu. era imposible que pecara. ¿Por qué? Eso, el espíritu lo guiaba también. Claro, porque, o sea, él se hizo ser humano, pero nunca dejó de ser Dios. Ajá, entonces por eso incluso cuando ni siquiera hablaba la gente, dice la palabra que él ya sabía lo que estaban pensando. ¿Cómo? No era brujo, ni adivino. Ajá, es Dios, es Dios. Entonces, aunque el espíritu, ¿qué les dije? Aunque imposible que pecara. Ah, ok, ajá, entonces también dice que el Espíritu Santo y el poder del Altísimo la cubre, pero está hablando de algo espiritual. Sí. Ajá, algo no físico, algo espiritual. Entonces por eso le dice, el santo ser, el que fue apartado, el que es imposible que peque, nacerá. Ajá, ¿ok? Entonces el último principio es que aunque Cristo es imposible que pecara, porque no heredó el pecado, no venían en sus genes. Amén. Ajá, no venían en sus genes. Ujú. Eso es muy Porque es importante. hijo de Dios, si quieren completarlo así, porque Él es el hijo de Dios. Y bueno, aquí puse unos anexos, por eso la siguiente cita, solamente es para hacer unas aclaraciones. Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok, entonces José no conoce a María hasta que, aquí hay dos cosas. Uno, durante el embarazo de María, cuando Jesús estaba en su panza, nunca tuvo relaciones sexuales, nunca se contaminó el santo ser que estaba dentro de María. Entonces, María fue virgen, pero hasta que nació Jesús. Entonces ella no fue la virgen eterna. No, Ahora, yo les voy a preguntar, ¿María era sin pecado? no, ella sí nació de porque hombre. sí, ¿Por qué? Porque nació de hombre. Nació de Ahí hombre. venía Ajá. el gen. Ajá, porque ella nació de una fecundación. Pero como, por eso les dije este principio, Eva no heredó el pecado a toda la humanidad, fue Adán. Entonces María, Sí, tenía el pecado. sí, pero no lo podía heredar. Ah, no. Porque no la fue la progenitora. Ajá, exactamente. Ajá, por eso ya no hereda. Pero fíjate, si entendemos este razonamiento y si así lo entendieran todos, porque ellos llaman progenitora a María, Ajá. ¿no? Entonces, si fue progenitora, entonces no se cumple lo que... Entonces, ella... Le lo que pasó. no, no. Lo que pasa es que ellos dicen que María nació sin pecado. Ajá. Entonces, Por eso la llaman muy torcido. inmaculada y no sé qué tanto. También dicen que, por ejemplo, los católicos dicen que también María fue ascendida al cielo, que Claro, Jesús que se la no llevó. murió. O sea, Y así que eso nunca es lo que tuvo dicen. hijos y que Ajá. nunca tuvo... No, ella normalita. Ahí vamos con Lucas. En el que leyó Gris dice que ella no conoció, o sea, todavía No no conoció, tenía pero da a entender que conoció. Y en otra versión así dice, ya no tuvo relaciones sexuales con su marido, con José, hasta que nació Jesús. Hasta, pero está diciendo que tuvo. Sí, sí las tuvo. Por eso, no, Sí ya las lo tuvo. sé, ya lo sé, Ujú. pero dice hasta, o sea, es que digo que esa palabra está escrita también. Claro. En la Biblia, y entonces no lo leen. Sí, No, como lo no lo tuercen, lo hasta. tuercen. No, lo cambian. Quién sabe qué diga en su versión de ellos, ¿no? No, se lo dice bien, no solo que lo cambien, lo interpreten de De hecho, la gente católica, ¿qué dice? Que María es la madre de Jesucristo, del Señor Jesús. Y que o sea, como dando a entender que ella tiene autoridad sobre el Señor Jesús. Ah, sí, porque como es mamá, pues O Jesús sea, le tiene que obedecer, A lo ¿no? mejor está Pero- mal esto que digo, pero realmente es como ahora los vientres prestados, ¿no? O sea, van los genes va fecundado el óvulo, lo implantan en la mamá y nada más es un vientre, depositan ahí y nada más es un vientre que crece, pero no trae los genes ni nada que tenga que ver con la persona que va. Que es la mamá. Eso es y cierto. No es la progenitora, y no es la progenitora. Los progenitores, los papás son nosotros. Exactamente, Son nosotros. exactamente, eso fue lo que pasó con Jesús. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con el diablo haciendo todas estas cosas? Es imitando y distorsionando, pero efectivamente, o sea, digamos que era un vientre prestado. Ujú, sí. Ajá, entonces, bueno, ok, y ya para terminar, vámonos con, no, todavía no acabo, Lucas, apúrenme, hermanas. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Porque me
¿me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, mi alma agradece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde concisión de esta sierva, pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Ok, entonces vemos esto como un principio de la actitud que María entendió acerca de la obra de Dios en su propia vida. María nunca se sintió la madre de Dios, nunca se sintió exaltada sobre todas las mujeres. Ella de hecho dice, hágase con tu sierva lo que tú dices. O sea, ella, ¿qué significa sierva? Ya lo vimos, hoy lo vamos a repetir, esclavo. Esclavo involuntario o voluntariamente. También dice que ha admirado la bajeza. ¿En qué momento ella se enaltece? En ningún momento. Ella dice, bueno, Elizabeth la alaba por lo que estaba ocurriendo, pero María aclara el punto. Dios miró mi bajeza y quiso cumplir su voluntad en mí. Entonces, volvemos a declarar, María era con pecado, no transmitió su pecado a Jesús porque ella solo fue el recipiente. El vientre de María solo fue el recipiente para la semilla de Dios. Eso no son principios, solo son anexos, ¿no? Porque ya vimos los 7 principios. Y entonces, la palabra de Dios nos da una profecía acerca del nacimiento virginal de Cristo. Y ese viene en Génesis 3, 13 al 15. ¿Quién lo tiene? Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Ok, pero no fue Adán al que le da esta profecía. Es a Eva. A Eva. ¿Por qué a Eva? Como si no fuese necesario Adán. ¿Sí me estoy dando a entender? Desde Génesis, Dios le está hablando acerca de que Cristo nacería de la mujer y no del hombre. Ajá. Por eso aunque ciertamente viene del linaje de Adán, obviamente, ¿no? Viene del linaje, pero sí está profetizando un nacimiento virginal. Por eso pone enemistad, dice, entre ti y la mujer. Porque la simiente es el Señor Jesús. Porque Dios iba a utilizar a la mujer para que él naciera. Ajá. Y simiente, que viene del término semen, o que también significa semilla, ajá, que no debemos de entender que es semen porque se refiere a la semilla de Dios, pero no debemos de entender un semen como un semen de un varón, sino se debe de entender como una semilla. La semilla de Dios iba a ser puesta en la mujer, y por eso, como lo leyó Normita, y tu descendiente te pisará, porque dice, Cristo iba a ser lastimado en su calcañar, en el talón, ¿no? Esto es cuando viene la crucifixión y todo esto. Pero al resucitar Cristo, esto iba a ser aplastante para Satanás. Ajá, aplastante, derrotado absolutamente, porque el poder de Satanás es la muerte. Sí. Pero al derrotar Cristo la muerte. Él tenía el poder, el diablo tenía el poder de la muerte. ¿Y qué poder tiene ya Satanás ya sobre no, nosotros? no, Nada. Entonces la herida para Satanás fue mortal. Y es que, como decía Wendy, ¿no? O sea, se le hace difícil a la gente creer que, A ver. cómo fue este milagro, ¿no? O sea, de María. Pero, o sea, conociendo quién es Dios, él es, todo le obedece a él puede poner donde quiera todo. O sea, es que ese es el punto, que no saben, o sea, Dios tiene todo el poder. Y cuando cuestionas eso de, pues, ¿cómo fue? No, es que tenía que haber tenido Es que para empezar no conocen los atributos de Dios. Al no conocer los atributos de Dios, pues entonces piensan que es como un humano, ¿no? Exacto. Al no conocer la palabra de Dios, la mente vuela a algo pecaminoso. Sí, Claro. sí, Pero Acuérdense que para los puros todo es puro, más para los corrompidos hasta lo que es puro
les es impuro, Sí ¿verdad? la conocen, Entonces, pero no la creen como deben de ser. termino con Gálatas 3:16. Ajá, Gálatas 3:16. Y este es el que concluye Génesis. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Ok, en la Valera dice a su simiente y no a sus simientes. Es importante porque es a su semilla y no a sus semillas, porque solo hay un unigénito. O sea, el unigénito, el único que posee el gen de Dios. Ok, Ajá. en esta versión dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Cristo. Ajá. Simiente, Pero no habla de hijo, simiente, hijo, descendiente, que sí, simiente significa hijos y descendiente, pero sí es importante aquí en la palabra simiente. ¿Por qué? Porque está hablando de semilla. No, Dios no tuvo varios genes. No. Dios tuvo un gen y ese es Jesucristo. Ajá. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque Jesús es Dios, ¿no? ¿Lo entendemos? No, pero la palabra de Dios nos dice que es Padre, Hijo y Espíritu y ambos son un solo Dios. Entonces, esta parte que decías de lo de Primera de Juan, niegan esto. O sea, los que dicen, es que hay un error en la palabra de Dios en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ya ven que les dije, sí, efectivamente, tenemos que conocer que en la Septuaginta, en el original griego, no viene esas tres palabras, pero sí habla de un testimonio de ellos tres en toda la Biblia. ¿Para qué? Para que no pongan en duda de que sí tenemos un Dios tripartito. Sí lo tenemos, sí tenemos un Dios así. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo y el Espíritu Santo de Dios, que cuando Él ascendió, dice, voy a enviar, entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, y cuando Él dice, pero no los dejaré huérfanos, está enviando su propia presencia. Cuando Él dice, yo me voy, pero estoy con ustedes todos los días. ¿Y cómo si te fuiste? En el Espíritu Santo. Entonces los tres son uno. Cuando se presenta con los que lo iban a arrestar. Y Él dice, yo soy. Su nombre. Él dice, yo soy. El gran yo soy, que es. Y caen. Caen como muertos. En el Antiguo Testamento le dice a Moisés, ¿y quién voy a decir? Yo soy. Él dice 7 veces en el Evangelio de Juan, yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pastor, el buen pastor, yo soy. El mundo como Dios. Ajá. Entonces, bueno, vamos a continuar. Romanos 1, 6, no, al revés, 6, 1 al 14. Romanos 6, 1 al 14. Y vamos a ver precisamente eso, muertos al pecado. Entonces dice, voy a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. A ver, vamos a empezar. 14, ¿no? ¿No lo leí? No. Con razón. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, versículo 1. En el capítulo anterior entonces vimos acerca de por qué Jesús no heredó el pecado, cómo Jesús representa a todos, pero en santidad y en gracia.
y Adán representa a todos en pecado. Entonces esto es como termina Pablo, terminando el capítulo 5, y también ya dijimos, aquí ya no hay duda, la salvación es por fe, ya no nos va a estar hablando otra vez de eso porque ya estamos seguros, la salvación es por fe. ¿Y cómo se sigue siendo salvo? Por fe. ¿Y cómo se termina siendo salvo? Por fe, nunca por tus obras jamás van a aumentar tu salvación o incluso a quitártela. Si tú no, al final resulta que no eres salvo, ¿cuál fue el problema? Que jamás lo fuiste, que te creías salvo, pero no lo eras. Pero entonces ese no es el punto. También la palabra de Dios dice que nosotros somos distintos y que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hasta aquí nos queda claro que la salvación es por fe y que no es por tus obras, no es por lo bien que te portes, ¿no? Entonces ya no vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de que, bueno, ok, si entonces soy salvo para siempre, ¿qué de malo tiene que yo siga pecando? Entonces aquí el resultado es, no has nacido de nuevo. Sigues sin nacer de nuevo si sigues pensando que puedes seguir viviendo en pecado. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos o perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? No hay palabras, sí hay palabras aquí. Perseverar. Perseverar es quedarse en, o es decir, permanecer. La Reina Valera lo pone como insistir, persistir o quedar. ¿Qué pues diremos? ¿Me quedaré en mi pecado para que abunde así la gracia? Porque también en el tema 5 dijo que no importa qué tan pecador eres, más grande que tu pecado es la gracia de Dios. Dios te perdona, aunque tu pecado sea muy grande. ¿Y después de que naciste de nuevo vas a seguir pecando? No, que la simiente de Dios. Sí, ¿pero vas a seguir pecando? No. Sí. Digo, vamos pero a no seguir practicando. No, yo nunca dije practicando. Yo dije, ¿van a seguir pecando después de que nacieron? Sí, van a seguir pecando. ¿Y Dios les va a perdonar? Sí. Claro, porque su gracia abunda. ¿Ok? Y si al final de los días, de todas maneras, ok, mantienen la fe, esa no cabe duda, pero titubearon o tuvieron miedo antes de morir, les dio miedo a la muerte, ¿se van al infierno? No. ¿Por qué? Porque mantuve mi fe. Porque la gracia abunda, porque la gracia abunda, ¿verdad? En ese momento. Exacto. Todo depende de Cristo. La gracia abunda, exactamente. Pero entonces, como la gracia abunda, ¿voy a seguir pecando? No. Quien piensa de esta manera es hijo del diablo. Ajá. Quien piensa de esta manera es un hijo del diablo. Entonces, no, la gracia no abunda para que yo siga en mi pecado. La gracia abunda para que yo viva en libertad. Ajá. No, ya soy perdonada. Ya soy perdonada. Disfrutar su perdón. Ok, para vivir en ese perdón. Por eso no abunda. Vivir en la paz de Cristo. Entonces, ¿por qué voy a pensar que puedo quedarme o permanecer o puedo insistir en cierto pecado? No, es una equivocación. Exactamente, ¿por qué? Porque el gen de Dios, el gen de Jesucristo, ¿qué crees? Que ya fue puesto en ti. Y el gen de Jesucristo que te dije que es imposible que peque, ya está puesto en ti. Por eso es que tú ya, no es que no seas, no es que sea imposible que peques, pero sí es imposible que tú practiques el pecado. Exacto. Ya es imposible, porque tú ya tienes el gen de Dios. Haces el pecado porque sí, se hace el pecado, pero el Espíritu Santo te está recordando que estás mal. Pero practicar es otra cosa. Exacto, Ajá. y no lo vuelves a hacer. Exactamente. Entonces, bueno, dice Dios habla hoy. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Y la respuesta está en el 2. En ninguna manera. Ya vimos en ninguna manera, que significa esto no puede llegar a ser. Esto es imposible que ocurra en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a una palabra aquí, muerto. Muerto. Ya sabemos esto, pero para que quede claro, ¿no? Muerto. La palabra muerto deriva de dos palabras griegas. La primera es apo, que quiere decir fuera, lejos, denota separación o terminación. Y nesco, así, está medio raro, que significa difunto, muerto o morir. En otras palabras, ¿qué significa estar muerto? No sientes nada. Separado, ¿verdad? Estar lejos.
Cuando una persona muere, por ejemplo, ahora que falleció mi mami, ¿está aquí o está lejos? Está lejos. Ya nos la separaron, ¿verdad? Hubo una separación, ¿verdad? Entonces ya no está aquí, se separó. Sí, sabemos que tiene vida eterna. Sí, eso es otro principio, porque también, ¿se acuerdan que les dije de los 3 tipos de muerte de la semana pasada? Espiritual, La espiritual la física. y la eterna. Entonces tú puedes estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y por consecuencia, muerto para muerte eterna. Pero tú puedes estar muerto físicamente, pero vivo espiritualmente y vivo para vida eterna. Ajá. Entonces, eso lo vimos hace 8 días. Ajá. Entonces, los 3 tipos de muerte. ¿Y Cristo te viene a librar de todas las muertes? ¿Sí te viene a librar de todas las muertes? No. Hay una de la que no, de la física. De la física. Porque esta carne pecó Sí, y tiene que morir. Ajá. Entonces, dice la traducción lenguaje actual, por supuesto que no podemos insistir en nuestro pecado. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Pero aquí se habla de practicar. Ajá. No podemos seguir practicando el pecado, porque Dios ya te sacó de ahí. La Biblia, las Américas en Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino que sírvanse en amor los unos a los otros. Si tú dices, pero Dios ya me perdonó y yo no soy salvo por obras, sino por fe. Yo creo que Dios ya me salvó, pero yo nunca voy a dejar mi adulterio. No uses tu libertad como pretexto. O si alguien te señala, ¿sabes qué, hermanita? Yo me he dado cuenta que tú insistes en esto. Ya llevas ratito ahí. Ya como que te estás haciendo hasta trucha en ese pecado. Y tú vas a decir, legalista, ¿por qué me juzgas por mis obras? No, espérate, estás usando de pretexto tu libertad en Cristo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo manejaría ahí la palabra? Pero fíjate, Ajá. es como decía Miri hace rato, ¿no? O sea, el Espíritu Santo de Dios inmediatamente, o sea, él dice, ya sabía que íbamos a pecar, ¿no? Él ya lo sabe, Dios lo sabe. Pero inmediatamente que pecamos y todo eso, el Espíritu de Dios nos empieza a redarguir. Estás en pecado, arrepiéntete y apártate. Y pareciera que todo vas a la congregación, hablas de pecado. Y bien, dijéramos, venimos aquí, vamos allá, y todo te está hablando. Sí, de lo que Dios quiere que abandones, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Las voy a cortar ahorita porque sí voy bien atrasada. Primera de Pedro 2:24 dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque sus heridas fueron sanados. Según le cambié la letra porque dije, la otra me cuesta mucho trabajo verla, pero sigo en las mismas. Sí. Primera de Pedro 2:24. Son concordancias. Son citas paralelas. ¿Ok? Así que nada más pongan la cita. Primera de Pedro 2:24, ¿sale? Vamos al 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Vamos con bautizados. ¿Qué significa bautizados? Bautizados es dejar abrumado, es decir, completamente mojado. En el Nuevo Testamento se refiere a la ablución, que es como un lavatorio ceremonial. De hecho, el bautismo no fue inventado por los cristianos. El bautismo se practica en muchas religiones. Ahora, de hecho, antes de que los cristianos se bautizaran, ya se practicaba el bautismo incluso entre la religión judía. Ya se practicaba. ¿Pero qué? ¿Por qué Dios permitió este acto simbólico en el cristianismo? Si se acuerdan, cuando el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo o en el templo, ¿qué era lo primero que se encontraba antes de poder entrar a todo lo demás? No, primero estaba el altar de bronce, donde se ofrecía sacrificio, y luego después estaba la fuente, y después de la fuente entrabas al lugar santo e inmediatamente, después solo algunos al lugar santísimo. Entonces, si tú ya conociste a Cristo, es necesario que sigas siendo lavado por Él, ¿no? Como cuando los discípulos están antes de en la última cena,
ya cuando está con ellos, antes de que el Señor haga el partimiento del pan, ¿qué dice el Señor? Se dice que se ciñe, ¿no? Y entonces les lava sus pies. Y Pedro, ¿qué dice? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Tú no me puedes lavar. Y le dice, no puedes ser parte conmigo. Y después le dice Entonces dice, no, porque tú ya estás limpio. Ajá, y le lava nada más los pies. Entonces, el bautismo es esto, solamente representa algo simbólico de alguien que ya está limpio. Si Pedro, a ver, si Jesús le dice a Pedro, es necesario que te lave para que puedas ser parte conmigo, y Pedro le dice, pues échame un baño, y después Jesús le dice, no, solo los pies. Estaba todo siendo en sentido figurado, todo. Porque ¿cómo podría quedar limpio solo por lavarle los pies? Ya había sudado de caminar. O sea, nosotros sabemos que si te echas un baño y te lavas solo los pies, pues no estás limpio, ¿no? Todo era en sentido simbólico. Jesús ya le había lavado en su sangre y lo único que tenía que lavar ahora es su caminar, ¿no? Todo es en sentido simbólico. El bautismo también es un sentido simbólico. Solamente es obedezco a Dios y le sigo. Muero con Cristo y resucito para Cristo. Todo es en sentido simbólico. Entonces, bueno, ¿en qué entramos? En el 3, ¿verdad? En el 3 dice, o no saben que todos los que hemos sido bautizados, o algo correcto es como dice la Reina Valera, sumergidos, con Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, estamos simbolizando que somos sepultados. Al momento que se nos sumerge al agua, es como si se nos metiera a la tumba. Ahí, cuando yo me bautizo, es como si me estuvieran metiendo a la tumba. Todo es figurado. Ajá. Y no hace ningún, efecto espiritual el bautismo, para que no piensen que el bautismo es para salvación. No. Es solamente simbólico. Nueva Biblia Vida dice, ¿no saben ustedes que cuando nos unimos a Cristo en el bautismo fue como si hubiéramos muerto con Él? En otras palabras, Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Solamente estamos como simbolizando lo que Cristo hizo físicamente. Lo que Cristo sí hizo, nosotros solo lo estamos representando en el bautismo. Ajá. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, solo comemos una galletita o un pancito, un juguito, hay quienes sí toman vino, solo estamos haciendo algo representativo, pero Cristo sí molió su carne y sí derramó su sangre. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, es como si nos estuviéramos muriendo, pero Cristo sí murió. Ajá, por eso les digo, es solo representativo. Ajá. No simboliza, si tú tomas la Santa Cena y si tú te bautizas pero no tienes fe, no significa nada para ti. Ajá. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, nosotros físicamente no morimos, pero físicamente se nos mete al agua. Cuando salimos es como si resucitáramos. Entonces, Wendy pecadora, Wendy no salva, Wendy culpable, murió ahí. Y cuando Wendy sale del agua, entonces es como que la nueva Wendy salió. Y ahora yo resucité para vivir una vida nueva. Ajá, por eso está diciendo, no puedes insistir en ese pecado, porque tú moriste y resucitaste. Y si tu justificación es, a mí ya me bautizaron, con mayor razón. Porque tú estás simbolizando la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces la vieja Wendy murió y la nueva Wendy resucitó, ¿no? Entonces, ¿por qué vives como muerta? Porque ahí vuelve a aplicar. Vives en este mundo, convives con gente de este mundo, pero no puedes ser como los de este mundo. Tú no eres de este mundo, porque el reino de Dios no es de este mundo y tú ya perteneces al reino de Dios. Ajá. Entonces, ser cristiano con este mundo. Ok, entonces sepultados juntamente se tradujo de una sola palabra. Sepultados juntamente. De la palabra sunt sapto, que quiere decir entrar en compañía de o con, es decir, asimilar espiritualmente. O sea, todo es figurado, hermanas. Ajá. Pero sí pasa algo espiritual. Dios sabe si tú estás viva o muerta espiritualmente, ¿eh?
aunque no lo veamos. Dios lo sabe. Hoy andan diciendo que si se ve el infierno, que si se ve el cielo, que si dónde está el paraíso, que si dónde está la Nueva Jerusalén. Quieren ver físicamente algo que es espiritual y que solo Dios lo ve. Y que para que tú puedas verlo necesitas ser espiritual. Pero no me refiero a vivir una vida muy espiritual ahorita. Me refiero a que ya no seas carne, estés muerta y seas espiritual. O sea, total, ya los que se murieron, los que ya están con Cristo. Ser enterrado con. Entonces, cuando tú naces para Cristo, es porque ya fuiste sepultado con Cristo. Cuando Cristo fue llevado, por eso fue necesario que Cristo fuera sepultado, porque ahí quedó esa obra. Bueno, Cristo fue sin pecado, pero Él estaba simbolizando su victoria al pecado. Ahí quedó, ya. Y cuando Cristo sale de la tumba, ¿y qué clase de tumba? No como las de ahorita, no un ataúd que a lo mejor hasta salen en las películas de terror, como sale ahí, se salen. Antes, no sé si se los echaban sin caja. De hecho, en algunos lugares ya están ahorrando espacio, ¿no? Que dicen que ya está sin caja, ya nada más en una bolsita y órale, ¿no? Y entonces, eso pues a lo mejor si alguien no murió y está vivo, pues sale, ¿no? Ahí dicen que Cristo no murió, que le dio una... no sé qué cosas dicen, y luego también que se robaron su cuerpo y todo esto. Cristo eligió los tiempos exactos para que en el tiempo de Cristo se hiciera otro tipo de prácticas, y en aquel entonces se enterraban, y por eso fue con los ricos, en una cueva donde se ponía una piedra muy pesada, atravesada, que no cualquiera podía mover. Entre varios tenían que moverla. Entonces por eso Dios eligió ese tiempo, para que Él exaltara su poder. Y fuera así como Cristo, sin ayuda de nadie, Él solo, con la orden del Espíritu Santo, se mueve la piedra y Cristo sale de la tumba. Por eso Dios elige los tiempos. Los kairos, ¿se acuerdan? No los cronos, sino los kairos, el tiempo perfecto. Y bueno, dice, y resucitó, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también tengamos vida nueva, ¿verdad? Resucitó. Egeiro, que quiere decir despertar, es decir, levantarse, enderezarse, resucitar. Por eso les decía que cuando un cristiano muere, no se le dice que muere, sino dice está dormido, porque se va a levantar, porque va a resucitar. Pero los que están sin Cristo, ellos sí que están muertos 3 veces, física, espiritual y eternamente. Pero Cristo nos viene a librar de las 2 muertes más feas, la espiritual y la eterna. La física, no necesariamente. Algunos sí, algunos serán arrebatados y tampoco morirán físicamente. Bueno, si nos tocará, nos toca, si no, pues ya tenemos vida eterna, ¿no? Si Dios no quiere, está bien, pero vamos a estar siempre con Él, ¿no? Por la eternidad. ¿Listo? Sí. Él resucitó con un propósito, para vencer a la muerte, pero con un propósito también para nosotros. El resultado en nosotros es darnos vida nueva. Entonces vamos a ver 2 palabras, que andemos. Andemos significa andar todo alrededor, es decir, andar en general, específicamente como prueba de capacidad. O sea, ¿estamos en el 4? Sí. Seguimos en el 4. Es decir, que Dios te ha dado la capacidad de que vivas diferente, no de tu propia fuerza, sino de la fuerza de Dios. ¿Por qué tú puedes vivir diferente? Según este versículo. No, según este versículo. No. ¿Por qué podemos vivir diferente según este versículo? Porque resucitó. Porque Cristo resucitó, yo puedo vivir. Porque Él vive, yo vivo. Sí, es como dice, si no hubiera muerto, entonces van a seguir nuestra fe. Si Él no vive, yo no vivo. Pero como Él vive, yo vivo. Entonces, ¿yo puedo vivir diferente? Que no te engañe el diablo, hermana. Que no te diga que tú no puedes dejar ese pecado. Que no te diga que tú eres incapaz de estudiar la palabra. Porque se te olvidan las cosas. ¿Por qué? Porque otra cosa, porque no tienes tiempo. Porque tu familia no te comprende. Porque tú eres bien enojona y la verdad, ese carácter nadie lo va a trabajar. O sea, cualquier pretexto es bueno. Eso te lo está diciendo el diablo. Porque Jesús te está diciendo, porque yo vivo, tú puedes tener vida nueva.
la No que fue sea. por ti, es por Ajá, mí. exacto, no por ti, por mí. Entonces, moverse uno mismo, seguir como compañero. La Reina Valera dice ocupar, encaminar, hacer, ir, caminar, conducir, proceder. Tú puedes hacer todo eso. ¿Por ti misma? No, porque Él vive. Ajá, porque Cristo vive, ¿sale? Vamos a la que sigue. Y nos ha dado vida nueva. Vida es de Zoe. Siempre, yo todas las veces que he buscado vida es Zoe. Entonces no las pongo. Pero nos ha dado vida nueva. Nueva. Deriva de una palabra una palabra griega kainos, porque es kainotes, y deriva de una palabra kainos, que quiere decir nueva, nuevo, específicamente fresco. O sea, que si tú no vives en esto, ya te echaste a perder. Sí, sí. Ya está seco. Sí, tú no estás fresco. Podrido. Ajá. Entonces hay una renovación, ¿no? No una degeneración. Ajá, es diferente. Los que no tienen vida nueva en Cristo están degenerados. Pero tú estás renovada. Eres nueva. Como la plantita que le siguen saliendo hojitas. ¿Ok? Entonces el taller dice novedad. En el estado en el que una vida... En el estado de una vida en el que nos coloca el Espíritu Santo para producir un nuevo estado que es la vida eterna. Entonces, a partir de que tú ya crees en Cristo, tú ya estás vivo espiritualmente y vivo eternamente. Entonces, tú ya no apestas a muerto. Pero si sigues en un pecado, practicando ese pecado, apestas. ¿Qué pasó? Entonces, como que tú hueles más a muerto que a vivo, ¿no? Pero tú ya tienes el poder de vivir. Dios ya te dio la capacidad. ¿Por qué no vivirías si Dios ya vive? ¿No será porque sigues muerto? Hay que pensarlo, ¿no? Entonces, no somos ningunas fracasadas delante del pecado. Somos más que vencedoras. ¿Sale? Nueva Biblia dice, en realidad nuestra vieja naturaleza quedó sepultada con Jesús en el bautismo. Así como Dios el Padre con su poder glorioso lo volvió a la vida, también así nosotros nos levantó para que viviéramos una nueva vida. Dios te levantó no para que vivas en la misma vida, ¿eh? Palabra de Dios para todos. Cuando fuimos bautizados también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Y por el poder del Padre también nosotros. Biblia, la palabra hispanoamericana. Por el bautismo, en efecto, fuimos sepultados con Cristo, a fin de participar en su muerte. Por tanto, si Cristo venció a la muerte, resucitando por el glorioso poder del Padre, es preciso que también nosotros emprendamos una vida nueva. Ajá, esas los dicen más claro, ¿no? Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Pero tú, ¿por qué eres diferente? Porque Cristo vive en mí. Ya no estoy muerta, porque el dador de la vida ahora está dentro de mí. Por eso mi vida es nueva y distinta completamente. Por eso no es manipulada, ni falsa, ni fingida, porque Cristo vive. Ajá. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Plantados juntamente. Una sola palabra otra vez. Plantados juntamente. Crecido junto con, o es decir, unido estrechamente. Entonces, cuando tú pones la fe en Cristo, te unes. Y si Cristo está vivo, tú también. Y si Él es grande, tú creces. Ajá. Entonces el diccionario Taller dice nacido juntamente con o de origen común, unidos con o parientes. Por eso ahora somos de la familia de Dios, hermanos. Y si tenemos, Dios es el primogénito, el unigénito, pero después nosotros somos llamados hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Quiere decir que esa naturaleza que Dios posee, que Jesús posee, ahora la poseemos nosotros. Ajá. Entonces, fíjense, el Padre engendra al Hijo. No es creado, sino que posee el gen, ¿no? A eso se refiere, porque dice,
mi hijo eres tú, yo te engendré, mi hijo eres tú. Entonces, es de sus entrañas. Jesús es de las entrañas de Dios, por así decirlo, ¿verdad? Pero entendemos que todo es en sentido figurado. Pero cuando nosotros hemos nacido esta vida nueva, también somos engendrados de Dios por medio de Jesús. Aquel que quiere nacer de Dios sin Jesús es imposible, no se puede. Tenemos que nacer de Dios por medio de Jesús, porque Jesús posee el único gen de Dios. Por eso somos con Cristo, plantados con Cristo. ¿Cómo plantas una semillita en la maceta? Pues ahí, pero si no está Cristo ahí, no pasa nada. Es una semilla plantada quién sabe dónde. Pero si tú estás plantada con Cristo, si Cristo es grande, tú no puedes ser chiquita, tú creces. ¿En qué me refiero? En santidad, en fidelidad, en amor, en esperanza, en obediencia. Tú creces porque Cristo fue obediente, fue santo, fue amoroso. Todo eso lo fue Cristo. Si tú estás plantada con Cristo, tú también lo eres. Tú también. Bueno, Dios habla hoy. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Biblia, la palabra. Si hemos sido injertados en Cristo compartiendo una muerte como la suya, compartiremos también su resurrección. 2 de Corintios 4:10. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿yo por qué debo de morir? El pecado. O sea, yo estoy muerta al pecado. Ya no vivo en pecado, pero si yo vivo... Cristo no murió por mis pecados para que yo viviera en pecado. Cristo murió por mis pecados para que yo viviera sin pecado. Colosenses 3, del versículo 1. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿De acuerdo? Llegué hasta el versículo 4. Colosenses 3, 1 al 4. Y dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Viejo. Viejo del griego palaios, que significa antiguo, es decir, no reciente o gastado. En la Reina Valera, añejo. Y el diccionario Teller, que ya no es nuevo, está desgastado por el uso y en mal estado. Así estábamos, hermanas, antes de venir a Cristo. Apestosas, podridas, corrompidas. ¿Y por qué no dejar que la victoria que Cristo ya tuvo en la cruz ahora viva en nosotras? ¿Por qué ceder a los apetitos del pecado? Si ahora Cristo me ha hecho nueva criatura. Entonces yo ya no quiero estar apestosa y en mal estado. Yo quiero ser fresca, nueva, en esta novedad de vida, ¿no? Ya no quiero estar desgastada, ¿de acuerdo? Entonces, dice, sabiendo que eso viejo está en la cruz con Cristo. Ahí, cuando Cristo murió en la cruz, ahí debió de haber estado Wendy apestosa, corrompida, podrida, ahí. Por su gracia no, pero espiritualmente sí está ahí. Entonces ya murió, ¿no? Y entonces dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a ver otra palabra, destruido. El pecado tiene que ser destruido. Por eso es que nuestra carne también tiene que morir. Por eso es que morimos. Porque al morir nosotros, pero en Cristo, el pecado es totalmente destruido, por completo. Quien despierta la vida nueva no despierta en pecado. Destruido. Estar o dejar enteramente inmóvil, inútil, inutilizar, invalidar, abolir, acabar, deshacer, desligar, perecer, quitar, suprimir. ¿Qué le tiene que pasar al pecado? Tiene que quedar inválido, destruido, desaparecer, deshecho, todo.
Se tiene que ir el pecado. Ajá. Ahora, sabemos que esto no es instantáneo y por eso estamos en sufrimiento. Estamos en sufrimiento por causa del pecado, pero Dios nos da la victoria. Por eso, hoy peco menos que ayer. Sigo pecando, pero peco menos que ayer. Y mañana pecaré menos que hoy. Espero que así sea, ¿no? Pero si mañana peco más de lo que pequé hoy... Luego, dice, fue destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Dios ya no quiere que seamos sirvientes. Esta palabra ya la vimos. ¿Servir qué significa? Esclavos. ¿Esclavo qué? Esclavo de Cristo. ¿Voluntaria o involuntariamente? Esclavo, voluntario o involuntariamente. Porque tú eres esclavo del pecado involuntariamente. Si eres esclavo del pecado. La gente, o sea, tú ya naciste con el pecado y fuiste esclavo al pecado involuntariamente, pero cuando tienes novedad de vida, el que sirve al tú sirves al pecado desde el nacimiento, entonces no lo hiciste por voluntad propia, fuiste obligado a servir al pecado, pero cuando tú naces a Cristo, ya no estás obligado a servir a Cristo. Porque hay gente que dice, me capturaste, me envolviste, me enamoraste y ahora soy esclava tuya. No, no aplica. Dios habla hoy. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Nueva Biblia Vida. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. De esta manera ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado. Ya no. Si tu vieja naturaleza ya está crucificada con Cristo, es decir, si ya tienes fe en Cristo. Sí, por eso dice, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ah, claro, ya no vives en pecado, ya no. Nueva traducción viviente. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Colosenses 3, continúo, ya ven que me quedé en el 4. El 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dios habla hoy, porque cuando uno muere queda libre del pecado. Es que está claro, ¿no? Si la carne muere, ¿a poco el muerto puede seguir pecando? No. O sea, podemos ir a la tumba y decirle, ya deja de hacer lo que estás haciendo. No, porque... Está muerto. Pecaminoso es tu carne. Ajá, y entonces está muerto. Sea cristiano o no, ya no puede seguir pecando. Si era un asesino y lo matan, hasta dices, ay, qué bueno, ya no va a poder seguir matando. Ya no puede seguirlo haciendo. Entonces, cuando uno muere, ha muerto el pecado. Si tú moriste en Cristo, ya no puedes seguir pecando. Ya estás muerta, porque sigues pecando. Bueno, hay otra ley, pero eso todavía no la vamos a hablar. Nueva Biblia Vida, porque al morir quedamos libres de su dominio. Ahí está más claro. Ya no tiene dominio. Ya no puedo seguir pecando. 1 Pedro 4:1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Ya, ¿no? Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Tampoco hay palabras. Nueva Biblia Vida. Es que las conocemos todas, ¿no? Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Nueva Biblia Vida. Y por cuanto nuestra naturaleza pecadora murió con Cristo, creemos que también compartiremos su nueva vida. ¿No? Esto es muy lógico, por eso les dije, si avanzamos, si está bien rápido, ¿no? O sea, si morimos con Cristo, para empezar, si muero, ya no hay pecado. Pero si estoy muerta en Cristo, resucito con Cristo. Si morí sin Cristo, no resucito. Pero aquí está hablando no de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado por los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñoreará más de Él. Aquí sí hay una palabra, enseñorearse. Es muy lógica esta palabra. Dominar. Dominar, gobernar, ser amo. Ya el pecado ya no puede tener dominio sobre mí, ni la muerte. Ya no, ¿no? Cristo venció a la muerte. Al vencer la muerte, venció el pecado. Entonces, también quiere decir, si Cristo ya murió, ya no puede volver a morir. Imagínense esto, una película.
donde está el malo, ¿no? El villano. Y los buenos intentan huir. Ya le dispararon, se cayó pero se levantó. Y dice, no, las armas no lo matan. Ya lo acuchillaron, se cayó pero se levantó. Bueno, como la de Terminator. Lo funden en fuego y sus partículas se unen y se vuelve a hacer. Y te da la sensación de que, este no muere. De indestructible, ¿no? Es algo... Es que lo hicieron con titanio y tú no sabes. Sí. Entonces es algo así bien absurdo, ¿verdad? Es algo bien absurdo. Pero imagínense, Cristo, lo que era más poderoso para un ser humano, para destruir a un ser humano, es la muerte. Después de la muerte, ya no hay algo más poderoso que te pueda destruir a ti más que la muerte. La gente dice, todo tiene remedio menos la muerte. Pero el cristiano dice que hasta la muerte tiene remedio, ¿no? Porque después de la muerte, la vida eterna. Pero entonces, sí, a ver, ya lo crucificaron, ya lo colgaron, ya perdió el aliento. ¿Y está vivo? ¿Y ahora cómo lo matamos? Satanás perdió todo el poder. Perdió todo el poder sobre Cristo. Ya no hay nada que hacer. Lo que tenía, el arma más poderosa de Satanás es la muerte. La muerte, porque el diablo tenía poder. Y no tuvo poder sobre Cristo. Entonces, ¿qué puede vencer a Cristo? Nada. Entonces, Cristo ya murió, ya no muere más. ¿Cómo lo vas a matar si Él ya resucitó? Entonces, a eso se refiere. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. No volverá a morir. Cristo murió una sola vez. Como lo dijo Sandy, Dios estableció sus leyes y Dios respeta sus leyes. La gente no muere varias veces. No existe la reencarnación. Mueren y vuelven a vivir. Mueren. No, eso no es cierto. Que dice que cuando están en estado de coma, como que si estuvieran muertos, ¿no? Dice que estuvieran muertos. Bueno, tal vez tengan ciertas sensaciones que a lo mejor no entendamos, ¿no? Pero no murieron. Estaban en coma, pero no murieron. Biblia, la palabra hispanoamericana. Sabemos en efecto que Cristo, al haber resucitado de entre los muertos, ya es inmortal. La muerte ha perdido su dominio sobre él. Ya lo vamos a dejar ahí. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Y terminamos, ¿sale? Sí. Señor, gracias porque nos has dado nuevamente tu palabra. Nos has revelado misterios que tú tienes escondidos solo para tus hijos, Señor. Gracias por llamarnos hijas tuyas, por habernos hecho nacer de ti, Padre. Ayúdanos a comprender que somos más que vencedoras en cada pecado que estamos enfrentando. Tú nos conoces en la intimidad y tú sabes aquello por lo cual todavía, batallamos, Señor. Pero ayúdanos precisamente, Señor, a batallar, no a rendirnos, sino a pelear contra esa carne que quiere pecar, pero sabiendo ahora, conociendo que tenemos toda la capacidad, tenemos la fuerza, el poder, porque tú vives, nosotras podemos vivir, porque tú venciste el pecado, nosotras podemos ser más que vencedoras. Ya no dependemos de lo que nuestra carne pida, ya no dependemos de lo que el diablo quiera que hagamos. Ya no, Señor. Ahora queremos servirte a ti, Señor. Queremos utilizar nuestra vida para darte gloria y honra solamente a ti, Señor. Danos, Señor, esa fuerza que sé que nos la has dado, pero ayúdanos a utilizarla bien. Ayúdanos a tomar ese poder, Señor, y esa capacidad, esas fuerzas que tú nos has dado para poder ser más que vencedoras en aquello, Señor, que tú conoces, que aún nos sigue tirando muchas veces, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque somos tus hijas, porque nos has amado, porque nos has lavado, nos has limpiado, nos has hecho permanecer en tu familia, nos has hecho entrar en tu reino, Padre. Gracias por todas esas obras tan perfectas que hiciste en la cruz. Gracias por tu nacimiento santo y apartado de todo, Señor, tan milagroso. Gracias, Señor, por lo que ahora comprendemos y porque sabemos que dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y hoy conocemos esta verdad. Y sé que hoy seremos más libres de lo que fuimos ayer, Padre. Gracias, Padre, por esto que has hecho en nosotras
Y te pido que cada una de mis hermanas experimente esa libertad en ti, Padre. Las que están aquí y las que no, tráelas, Señor, para que también conozcan esto, para que también escuchen que tú nos has dado libertad del pecado, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.